hagamos una oración y le entreguemos al Señor este tiempo de exposición de su palabra. Yo le invito a que me acompañe, incline su rostro y me acompañe a hacer una oración. Mi buen Dios, yo te doy gracias en esta tarde, Señor, por la vida de cada uno de los que están aquí, Señor. De estas tus ovejas, Señor. Gracias por atraerlos, Señor. Gracias porque ellos han atendido al llamado que tú haces a sus vidas, mi buen Dios, porque reconocen en ti como el buen pastor. Yo te pido que tú nos permitas que en este tiempo sea un momento maravilloso donde el Espíritu Santo de Dios hable a través de mi vida, que sea hablando palabras de verdad, que sea esa palabra redarguyendo, alentando, animando, que sea esa palabra expuesta con verdad y vehemencia, llevando y dejando siempre en alto tu santo nombre. Espíritu de Dios, danos sabiduría para poder entender lo que tú hablas y lo que tú quieres hacer con esta iglesia local. Quédate con nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces yo los quiero invitar para que en el día de hoy veamos un tema, si ya está ahí la diapositiva, que si ustedes ya fueron a Juan 10, ¿qué dice Juan 10 a partir del versículo 7? Hay un subtítulo ahí. Jesús, el buen pastor. Entonces la prédica de hoy tiene que ver con respecto a Jesús, nuestro buen pastor. Yo quiero en el día de hoy hablar acerca de la necesidad del pastoreo en la iglesia. Y yo quiero que presten mucha atención lo que vamos a estar exponiendo en el día de hoy, porque esto es muy hermoso, ¿cierto?, con respecto a lo que es el plan de Dios para con la iglesia. Y quiero que al finalizar usted salga de aquí convencido que estamos en un lugar donde el Señor nos ha colocado y donde como iglesia estamos preocupados por las vidas de cada una de las ovejas que el Señor ha puesto en este redil. Entonces, hablando de Jesús nuestro buen pastor, ¿listo? Bueno, cuando hablamos nosotros, entonces, vámonos a Juan 10:11, para que recordemos algunos o aprendamos que Jesús está diciendo, lo que Jesús está diciendo aquí en la palabra del Evangelio de Juan. ¿Qué dice Juan 10:11? Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Qué maravilloso que hoy usted y yo podamos recordar lo que es el buen pastor. ¿Y qué pastor tenemos usted y yo en los cielos? Cuando nosotros hablamos aquí acerca del buen pastor, ese término bueno, no nos está hablando a nosotros, escúcheme, de calidad. No nos está hablando a nosotros acerca de cuán excelente es ese pastor. Él nos está hablando de ese buen pastor, nos está hablando es el correcto pastor, el único pastor, ¿cierto? El pastor apropiado. Él es nuestro buen pastor. Jesús está diciendo eso. Entonces, cuando nosotros observamos la Escritura, si usted lee el Antiguo Testamento y lees el Nuevo Testamento, en la Escritura, la figura del pastor es una de las imágenes más conmovedoras y profundas que Dios utiliza para revelar su cuidado por su pueblo. Él como pastor y su pueblo como esas ovejas. Por eso entonces, cuando nosotros indagamos en las Escrituras, podemos ubicarnos en el Antiguo Testamento desde las verdes praderas del Salmo 23. ¿Quién no conoce el Salmo 23? ¿Recuerdan el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Y podemos entonces, cuando hablamos en las Escrituras acerca de esta figura de pastor, podemos irnos desde las verdes praderas del Salmo 23 hasta el sacrificio supremo del buen pastor que está en el Nuevo Testamento, en Juan 10:11, donde lo acabamos de leer y dice: yo soy el buen pastor y su vida da por las ovejas. ¿Sí? Eso es lo que acabamos de leer. Entonces, lo que podemos ver nosotros en la Escritura cuando estudiamos acerca de cuando Dios habla del papel del pastor, de su cuidado, ¿cierto? Vamos a ver la estrecha, o diría yo, la estrechísima relación que hay entre el pastor y las ovejas. Esta relación ilustra, ¿qué ilustra en la palabra de Dios? Esta relación entre oveja y pastor. Ilustra la dependencia absoluta de la humanidad en Dios y la necesidad de líderes espirituales que reflejen ese mismo cuidado y compromiso. Él, como pastor, también ha dejado líderes espirituales que reflejen ese mismo cuidado y compasión. Por eso nosotros, ¿qué somos aquí en la tierra? Embajadores. ¿Representamos a quién? A ese pastor. Entonces, el mundo moderno a menudo subestima la importancia de esta función en la iglesia. Usted que está viniendo a esta iglesia local, que por cierto no somos la única, hay muchas iglesias, ¿sí? Pero nosotros somos una de las tantas iglesias que hacemos parte de ese cuerpo que está sujeto a Cristo Jesús, que es nuestra cabeza. La importancia entonces de esta función en la iglesia, ¿cierto? Es que nosotros, este mundo a menudo subestima este papel importante y a veces creen que con solamente ir a los sermones el fin de semana ya es más que suficiente. Y ojo que esto aplica tanto para el pastor como para las ovejas. Mi papel no puede estar limitado solamente a pararme aquí al frente. Y su papel tampoco está solamente para venir y sentarse y salir e irse. Lo mínimo que puede hacer un pastor es predicar la palabra de Dios. De resto, tiene que vivir la palabra de Dios en el resto de los días. Entonces, sin embargo, nosotros debemos saber que al igual que las ovejas dependen de un pastor, ¿para qué? Para protección, para alimento y para guía. Los creyentes o la feligresía necesita líderes espirituales que le enseñen la verdad, les protejan del peligro espiritual y les guíen hacia una relación en intimidad con Cristo Jesús. Esa es mi tarea como pastor. Yo tengo que entender que ustedes no son mis ovejas. Ustedes son ovejas ¿de quién? De Dios. Y que mi tarea no es llevar a que ustedes como oveja miren a mí, sino que ustedes como oveja miren a Cristo Jesús. Lo veíamos hace poco con Juan el Bautista. ¿Cuál era la tarea de Juan el Bautista? ¿Lo recuerdan? Él era esa voz que clamaba en el desierto. Y cuando Juan el Bautista vio al pastor de los pastores, ¿qué dijo? He ahí el Cordero de Dios, a ese seguid. Y muchos de los discípulos de Juan dejaron a Juan y se fueron. Algunos se quedaron ahí y le llegaron a Juan, lo estudiábamos, a decirle: a ese que tú dijiste que habría de venir, ya tiene más gente que nosotros. Y dice: mi gozo está porque es necesario que él crezca y que yo mengüe. ¿Sí? Aquí a mí no me puede doler ver crecerlos a ustedes espiritualmente a tal punto que hasta me puedan sobrepasar. Gloria a Dios, porque esa es la tarea. Expandirnos, crecer, madurar, ayudar a empujar la grey del Señor. Entonces, el versículo que hoy vamos a tener como base es el que está ahí al frente. Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas.
para que comprendamos más a fondo la forma que este título Jesús está utilizando aquí frente a una multitud que está hablando allí en Juan 10 de yo soy el buen pastor, para poder nosotros comprender qué es lo que envolvían esas palabras. Debemos colocarnos en los zapatos de los oyentes, ¿cierto? De los que estaban escuchando a Jesús. Yo sé que yo a ustedes les puedo hablar hoy acerca de un pastor y una oveja, y ustedes pueden entender de pastor y oveja lo que podemos consultar por internet, lo que vemos por ahí en videos, o quién de aquí ha sido pastor de ovejas. En la cultura de Jesús Jesús estaba usando, ¿cierto?, una analogía que era del diario vivir de ellos, ¿sí? Entonces, debemos colocarnos en los zapatos de estas personas y tratar de entender qué venía a su mente cuando Jesús decía, yo soy el buen pastor. Recordemos que muchas personas tratan de estudiar la palabra de Dios desligada de la historia, y esto no puede ser así. Porque cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios desligada de la historia, vamos a crear nuestra propia idea de lo que el autor bíblico está expresando, pero no es la verdadera de la cual el autor bíblico quiere decir. Porque nosotros usted hoy y yo podemos entender algo acerca del papel del pastor y de la oveja. Pero ¿qué entendían ellos cuando hablaban eso? Entonces hagamos la tarea. ¿Qué trasfondo religioso, cultural tenía este título de pastor para los judíos del siglo I? Preguntémonos eso. ¿Cuál era el trasfondo al ellos escuchar pastor? ¿Qué venía a sus mentes? Partamos que los más grandes dirigentes del pueblo de Israel fueron pastores de ovejas. Cuando Jesús hablaba de pastores, para ellos entonces este término era muy arraigado en su cultura y representaba mucho para ellos. Porque miren nomás, cuando hablamos del pueblo de Dios, hablamos del pueblo de Israel. Y cuando hablamos de los patriarcas del pueblo de Israel, ¿de quién nos estamos hablando? Abraham, Isaac y Jacob. Los tres más grandes entonces, los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, ¿cierto? Eran pastores. Abraham, cuando fue llamado en Ur de los Caldeos, él estaba pastoreando. ¿Sí? Isaac hacía lo mismo. Jacob, ¿se acuerda que Jacob fue y trabajó por su mujer? ¿Y qué hacía? Pastorear ovejas. ¿Sí? Y Dios lo bendecía. Tanto fue que aún siendo mentiroso, el Señor lo prosperó de gran manera. ¿Sí? Por ese lado, con los patriarcas. Pero si nos vamos a los más grandes dirigentes de la nación de Israel, ya como nación, tenemos que hablar de Moisés. ¿Quién era Moisés? Moisés, sí, el que colocaron en la canastica, lo colocaron en el río Nilo, el que se levantó junto con el faraón, ¿cierto? Pero Moisés salió huyendo al desierto. Y dice en Éxodo 3:1 nos dice que cuando se le presenta a Dios a Moisés, ¿qué estaba haciendo Moisés? Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. O sea, Moisés, ¿qué era? Pastor. El rey más brillante que ha tenido Israel. ¿Cómo se llama? David. Un hombre que ni su papá creía en él. ¿Qué pasó con David cuando llegó Samuel? Cuando Samuel llegó a ungir al rey, le presentaron todos menos a David. ¿Y qué dice entonces Samuel 16:11? Samuel 16:11 nos dice a nosotros, primera Samuel 16:11, nos dice a nosotros, entonces dijo Samuel a Isaí, el padre de David, ¿son estos todos tus hijos?
Y él le respondió, queda aún el menor, que apacenta ¿qué? Ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Sí. Entonces, David era un pastor de ovejas. Y cuando uno estudia la historia de David, era un hombre apasionado con su arpita, ¿cierto? Cantándole a sus ovejitas. Y muchos de los salmos los compuso ¿qué? Con su rebaño, ¿sí o no? Entonces, ahora bien, ¿sabemos por qué Dios formó a estos hombres cuidando ovejas? Hombres que iban a ser utilizados para gobernar su pueblo. Porque el Señor, hay como un patrón en que todos cuidaban ovejas. Porque ser pastor de ovejas es una excelente labor como preparación para dirigir un pueblo. Porque las ovejas son criaturas que nos representan muy bien a nosotros. Las ovejas son dependientes y nosotros fuimos diseñados para ser dependientes de Dios. Si nosotros no somos dependientes de Dios, déjeme que le diga, entonces usted es dependiente de otra cosa. Pero estamos creados para depender absolutamente de Dios. No crea que usted no depende de nadie, que usted no encaja en este mundo o que el sistema no lo va a absorber. Cuando usted dice eso, usted es dependiente a las ideologías que dicen que no se va a dejar encajar en este mundo. ¿Listo? Entonces, las ovejas nos encarnan muy bien a nosotros, porque nosotros necesitamos, igual que las ovejas, necesitamos ser guiados, necesitamos ser cuidados, necesitamos ser protegidos, necesitamos ser alimentados. Y una característica muy importante de la oveja, ¿la oveja es qué? Es tontica, ¿cierto? Es cabecidura, ¿sí? Y eso somos nosotros. Las ovejas, por decirlo así, son como torpes, ¿cierto? Un poco torpes. Cuando las ovejas se enredan no son capaces porque son de piernas muy corticas, ¿sí? ¿Necesitan de qué? Del pastor. ¿Qué dice el Salmo 23? Con tu vara y tu callado me infundes aliento, me das dirección, ¿sí? Entonces, déjeme que le diga a mi querida iglesia que de la misma manera que son las ovejas, es el pueblo de Dios. Mire, por ejemplo, Moisés entendió eso. ¿Qué era la característica de ese pueblo que Moisés manejó durante todo el desierto durante 40 años? Duros de corazón, no se dejaban manejar, no se dejaban guiar. Siempre estuvo ahí que, pues Moisés se perdió por 40 días cuando se fue a recibir las tablas. ¿Y qué hicieron? El becerro, se extraviaron. Mira la petición de Moisés en torno a su reemplazo al Señor. Qué bello ese corazón de Moisés. ¿Cuántas veces Moisés estuvo intermediando por ese pueblo? Un pueblo duro. Moisés interceda por alguien que valga la pena. Pero por ese pueblo tan desagradecido, Moisés se colocaba en la brecha y oraba por ese pueblo. ¿Sí? Mire lo que Moisés termina en sus últimos días, Números 27 y 16. Colóqueme Reina Valera, por favor, acerca de la petición que Moisés le hace a Dios en torno a su reemplazo. Números 27, 16, dice lo siguiente, la palabra de Dios. Dice, eso es Moisés, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Siga, por favor. Que salga delante de ellos y que entre delante de ellos. Oiga, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Moisés los conocía perfectamente. Esta gente lo que necesita es ¿qué? Un pastor, Señor. Por favor, manda un buen pastor. Eso es lo que Moisés le está diciendo a Dios. Así que entonces a los dirigentes del pueblo de Dios se les conoció como los pastores de su pueblo. Los dirigentes del pueblo de Dios se conoció como los pastores de su pueblo.
Pero el más grande de los pastores y que el pueblo tenía arraigado en su corazón era Dios mismo. Ellos entendían que Dios era el pastor de los pastores. Salmo 23, 1, ¿qué dice? Jehová, Dios, es mi pastor y nada me faltará. ¿Ustedes saben qué clase de pastor tenemos nosotros? El mejor. Dice la palabra de Dios que nadie me los podrá arrebatar, dice en Juan. Nadie me los podrá arrebatar. Si usted es oveja del Señor, tranquilo, nadie se los podrá arrebatar al Señor. Sí. Ahora preguntémonos, ¿cómo está siendo pastoreada la iglesia en nuestros tiempos? ¿Qué clase de pastores tenemos nosotros en nuestros tiempos? ¿Los pastores estamos haciendo el trabajo correctamente? ¿O repetimos la misma historia de los pastores con los que le tocó Jesús en su época? Porque en la época de Jesús los pastores humanos habían fracasado a la dirección de su pueblo. ¿Cuál era la tarea de los pastores? ¿Dirigir el pueblo a quién? ¿A Dios? ¿Qué hacía David? Gobernar y llevar que a su pueblo glorificara a Dios. Sí. Su tarea entonces era llevar al pueblo a esperar la venida de ese Mesías que habría de venir. Esa es la tarea de los pastores. Y nuestra tarea hoy en día es llevar la iglesia, prepararla para la segunda venida de Cristo Jesús. Eso es lo que estamos haciendo. Que cuando Él regrese encuentre una iglesia que blanca, sin mancha y sin arruga. Una iglesia que trabaje la santidad. Pero vino Jesús y los pastores, ¿qué hicieron con el pueblo? Lo extraviaron. Porque ellos entendían que si ellos seguían a Jesús, eran sentir que ellos iban a estar afectados. ¿Por qué? Porque acuérdense que ellos gobernaban no en el pueblo, pero estaban bajo un imperio. ¿Cuál era el imperio? Romano. Y ellos tenían ya vínculos con el imperio romano. ¿Sí? Y el pueblo se le levantaba y entonces iba a venir Roma y nos iba a quitar todas las comodidades. ¿Sí? Entonces eran unos pastores que se extraviaron se extraviaron. Y por eso Jesús les dijo una y otra vez que ellos estaban errados y que se habían alejado del verdadero Dios del cual hablaba la palabra de Dios. Ellos le colocaron más atención a lo que era la tradición, a su propia cultura, que verdaderamente a lo que mandaba la palabra de Dios. Ellos estaban más pendientes de agradarse entre ellos mismos, de satisfacerse a ellos mismos, que agradar a Dios. Así que ante esta nefasta función que los dirigentes del pueblo tenían, los pastores del pueblo, ¿qué hacían? Era nuevo ahí en la época de Jesús. En Ezequiel nosotros podemos ver que desde allá Dios ya está llamando la atención de esos falsos pastores. Ezequiel 34 nos narra a nosotros acerca cómo el Señor le dice a Ezequiel, vaya y dígales esto, porque ese pueblo está siendo dirigido por pastores que no me glorifican. Cuando usted y yo vamos a Ezequiel 34:1, ¿qué nos dice a nosotros la palabra de Dios? Vino a mi palabra de Jehová diciendo, dice Ezequiel, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Dígale a esos pastores. Así ha dicho Jehová el Señor. Imaginen, una profecía a los pastores. ¿Y qué les dice el Señor? Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿A qué están llamados los pastores? ¿A apacentar a quién? A las ovejas, a la grey del Señor. Pero ¿qué dice el Señor? Ay de los pastores de Israel que se apacentan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Se hace esa pregunta el Señor. O sea, ¿ustedes por qué se apacientan a ustedes mismos? ¿No es que ustedes apacienten los rebaños? Porque lo que yo veo, dice el Señor, es que ustedes comen la grosura,
Os vestís con la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis la débil, ni curaste la enferma, no vendaste la pierniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida. Oiga lo que dice, sino que os habéis enseñorado de ellas con dureza y con violencia. Qué tremendo le dice el Señor esto a las ovejas. Y dígame, ¿a cuántos pastores hoy en día hay que decirles eso? Pero ¿qué dice el versículo 11 de ahí del 34? Ahí del versículo dice, el Señor dice algo a través del profeta y dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. El Señor dice que Él mismo va a ir a buscar a sus ovejas. Y cuando leemos esto, vemos que no dista mucho de nuestros días, donde hay tanto falso pastor buscando las ovejas. ¿Para qué? Para dañar, para empobrecer, para arruinar, para extraviar. Hay una generación de pastores, querida iglesia, donde lo único que les importa es la lana de la oveja, y no su vida. Por eso el Señor arranca a preguntar, ¿hay de los pastores de Israel que se pastorean, se apacentan a ustedes mismos? ¿Acaso no es los pastores para apacentar el rebaño? ¿Un pastor está puesto para mirar qué puede sacar de la oveja? ¿O está, cómo puedo yo restaurar esta oveja y presentársela al Señor? Entendamos que el único interés de estos hombres ha sido, es y será ellos mismos. Buscan solamente su bienestar. Por eso Jesús es el cumplimiento de ese buen pastor. Lo vimos en el versículo 11, que había de venir a rescatar a sus ovejas. Porque así ha dicho el Señor, y aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, las reconoceré. ¿Y qué dice? Brínquese al versículo 23 y 24, por favor. Brínquese al versículo 23 y 24. Pero de Ezequiel 34. ¿Sí? Ezequiel 34, 23. Bien. Y dice, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará, y él les será por pastor. Y yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. Qué maravillosa esa promesa del Señor. Dice, no hay pastor que los pastoree dignamente. Yo enviaré al príncipe de los pastores. Ahora bien, usted se puede preguntar, David, ¿pero qué tiene que ver David si David ya estaba muerto? ¿Lo va a volver a levantar? Pero ¿a quién levantó el Señor? A un hijo de David. ¿Se acuerdan lo que decían cuando Jesús entró? Hosana en los cielos, bendito el que viene, el Señor, el hijo de David. ¿Sí? Entonces, el hijo de David se levantó. ¿Y quién es ese hijo de David? El Mesías. Recuerden que en la genealogía, en la promesa, Dios le prometió a David que levantaría un hijo de sus lomos y lo sentaría eternamente en el trono, y que su trono no tendría fin. Gloria a Dios, ¿no? Entonces, por eso, volvemos a Juan 10:11. Juan 10:11, cuando nosotros entendemos esto, de que aquí yo levantaré a mi siervo, él apacentará, él le será por pastor, le seré por Dios. Entonces, Jesús es el buen pastor. Jesús es la promesa cumplida de Ezequiel, y Jesús cuando les dice a ellos, yo soy el buen pastor, ese que habría de venir, ese soy yo.
el que va a velar por las ovejas de mi Padre. Si Dios es el pastor de sus ovejas, esto nos da una buena idea de la responsabilidad de los pastores. Si Dios es el pastor de las ovejas, no yo, ustedes no son mis ovejas, ustedes le pertenecen a Dios. Y esto, el entenderlo yo como pastor, me da una responsabilidad tremenda y de agradecimiento de que el Señor permita que uno pueda trabajar, impactar la vida de sus ovejas. Porque ahora los pastores y los maestros cumplen esta función. Y vamos a mirarlo. ¿Quién es el buen pastor? Jesús. Y miramos de dónde venía, ¿sí o no? Cumplimiento de la promesa. Pero el buen pastor delegó la tarea del buen pastor ¿en quién? En sus discípulos. ¿Quién representa a sus discípulos? ¿Quién era el líder del grupo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Ustedes saben la historia de Jesús, sus discípulos? ¿Sí? ¿Quién era el que representaba el líder del grupo? Pedro, gracias. No les dé pena. Entonces, a Pedro, en Juan 21, 15, sí, Jesús restaura a Pedro, pero el maestro, el buen pastor, está delegando una tarea maravillosa aquí. Dice que cuando hubo comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Ojo ahí, subraye eso. Él le dijo: apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. Volvió a decirle una vez más: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Raye esto otro, por favor. Pedro, pastorea mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: me amas. Y le respondió: Señor, tú todo lo sabes. Tú sabes que te amo. Raye lo siguiente nuevamente. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. El maestro, el buen pastor, le dice a su discípulo, ¿qué le dice? Le dice: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. El buen pastor está delegando esta tarea ¿en quién? En sus apóstoles. Y Pedro, ya viejo, si usted me acompaña, Primera de Pedro 5, Pedro, los apóstoles le delegan esta tarea ¿a quién? A la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? ¿Son ustedes la iglesia del Señor? ¿Qué dice Primera de Pedro 5, 1, 4? Algo muy parecido a lo que estábamos leyendo nosotros ahorita en Ezequiel. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: ruego, raya ahí eso, ruego a los ancianos. O sea, no cualquiera puede ser pastor, ¿cierto? Ruego a los ancianos que entre vosotros, yo anciano con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Escúcheme ahí, iglesia, raye. ¿Qué le está diciendo a ese grupo de personas? A ese grupo de personas el Señor le está diciendo lo siguiente: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Le está diciendo ¿quién? Aquel que recibió el llamado, aquel que recibió el ministerio. Le dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Oiga, no por fuerza, ni por obligación, voluntariamente. ¿Qué más dice? No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Óigame eso. Sino siendo ejemplo de la grey. Cuarto, y cuando aparezca, hablamos ahorita quién era el príncipe de los pastores, ¿sí o no? Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.
Amén. Así que los pastores tenemos una gran responsabilidad. El Señor, como buen pastor, delega en sus apóstoles, y sus apóstoles delegan los ancianos de la iglesia, en la iglesia, para pastorear las ovejas del Señor. Entendiendo todo esto y sabiendo de la responsabilidad tan grande que tenemos con la grey del Señor, yo quiero decirles a ustedes que están aquí, nuestra querida iglesia, que nosotros vemos la necesidad que hay entre nosotros de seguir madurando y de creciendo en el Señor. Necesitamos ovejas hambrientas, necesitamos ovejas sedientas, necesitamos ovejas que quieran avanzar, que no vivan de viejas glorias, que sepa que lo mejor está por venir de la mano del Señor. Por eso entonces nosotros como iglesia, al ver la necesidad que hay entre nosotros de seguir madurando y de poder atender a la grey del Señor, vemos la necesidad de tener un grupo de diáconos en la iglesia. Y por eso hoy quiero hablar con ustedes acerca de este grupo de diáconos, que al final se los voy a presentar. ¿Quién es el grupo de diáconos de la iglesia? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Sí, porque la estructura de liderazgo y el servicio en la iglesia local es fundamental para la salud espiritual. La iglesia no puede estar manejada solamente con un pastor y con la familia pastoral. Sí. Un crecimiento integral y su capacidad para cumplir la misión de Dios se basa en un buen grupo de liderazgo. En este contexto, entonces, el papel de los diáconos es crucial, tanto para aliviar la carga del pastorado como para fomentar la madurez de la congregación. Yo como pastor quiero ver una iglesia madura. Yo como pastor quiero ver una iglesia, ¿cierto?, de ovejas que avancen, que quieran conocer cada día más al Señor, no a mí, al Señor, que verdaderamente maduremos, no que pasen los años y sigamos siendo los mismos. Y para este fundamento de la necesidad de crear los diáconos dentro de la iglesia, para ayudar al pastoreado, al servicio de la iglesia, yo los invito a que vaya a Hechos. Hechos 6. En Hechos 6, la Biblia establece claramente la necesidad de los líderes, siervos en la iglesia local. En Hechos 6, yo quiero que recordemos, Hechos 6:1. En Hechos 6:1 dice que en aquellos días, estamos en la primera iglesia, la iglesia primitiva, donde hay una expansión, pasó Pentecostal, vienen muchos discípulos, muchos se agregan a la iglesia está en crecimiento, en expansión. Y aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Así que entonces la Biblia establece claramente la necesidad de líderes, de siervos en la iglesia local. Y aquí en Hechos, la iglesia primitiva
como vieron en los primeros versículos, enfrentó un desafío administrativo con respecto a los griegos contra los hebreos. Hubo murmuración, ¿cierto?, que amenazaba con distraer a los apóstoles de su misión principal. ¿Y cuál era la misión principal de los apóstoles? La oración y el ministerio de la palabra. Para resolverlo entonces, como vimos ahí en lo que estábamos leyendo, se seleccionaron hombres, pero no cualquier hombres, no cualquier hombres. Se seleccionaron hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría para atender las necesidades prácticas. Esta acción no solo alivió la carga de los apóstoles, sino que también trajo algo maravilloso a la iglesia: el crecimiento. Versículo 7, nuevamente, léalo. Versículo 7, dice, si quiere colocarlo en nueva traducción viviente, nueva versión internacional, si lo tienes ahí. Dice, así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose, el número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Eso ayudó a que la iglesia primitiva tuviera una expansión tremenda. Esto entonces va a traer a nuestra iglesia, a esta iglesia local, un alivio para el pastorado. El pastor, yo como principal líder espiritual dentro de la iglesia, yo tengo la responsabilidad de alimentar a la congregación con la palabra, guiarles espiritualmente y orar por la congregación. Preparar temas de calidad, temas que verdaderamente nutran a las necesidades de nuestra iglesia. Una palabra que se exponga con claridad, con verdad, que se exponga lo que la palabra de Dios dice verdaderamente. Pero las demandas prácticas y organizacionales muchas veces de la iglesia pueden sobrecargar las tareas que uno lleva y hay agotamiento, y eso va a reducir la efectividad que podemos llegar a hacer en el llamado principal, que es guiar espiritualmente, alimentar espiritualmente a la congregación. Los diáconos entonces desempeñan un papel vital en el aspecto, asumiendo responsabilidades prácticas dentro de la iglesia, como la atención a los necesitados, la administración de los recursos, el manejo de asuntos cotidianos de la iglesia. Esto libera entonces al pastor de la congregación y al ministerio, y en el ministerio espiritual. Esto va a llevar entonces a una promoción de la madurez integral de la iglesia. Nosotros queremos ver una iglesia que crezca integralmente. Una iglesia madura no solo depende de un pastor fuerte, sino de la estructura de un liderazgo saludable que capacite y movilice a la congregación. Necesitamos una estructura que podamos nosotros extender la palabra de Dios y que podamos entonces todos estar atendidos. Los diáconos van a ayudar, ¿cierto? Van a ayudar a contribuir a la madurez y el crecimiento y al desarrollo de cada uno de los que están aquí. Ellos van a ayudar a modelar el servicio cristiano con un ejemplo de humildad. Van a ayudar a fomentar la unidad en el Señor. Ahora no es que van a haber divisiones de grupos, no es eso. Todos somos diferentes miembros, pero todos tenemos un propósito y sujetamos a una misma cabeza, que es ¿quién? Cristo Jesús. Esto entonces también nos va a llevar a empoderar a otros, a ayudar a identificar y capacitar a nuevos líderes y siervos dentro de la congregación que puedan servir. Yo sé que muchos quieren servir, pero necesitamos entonces estar listos para poder servir. Entonces, va a haber un impacto en la iglesia local. Cuando una iglesia tiene diáconos comprometidos y funcionales, el resultado es evidente. Hay mayor efectividad en el ministerio, un pastorado fortalecido y una congregación que crece en amor, en servicio y en madurez espiritual, que es lo más importante. Este modelo entonces va a reflejar obviamente el cuerpo de Cristo en acción, donde cada miembro muy diferente cumple una función: edificar y ayudar
al cuerpo de Cristo, con un solo propósito. La mirada puesta ¿a quién? En Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la fe. La presencia entonces de diácono no solamente es una cuestión administrativa, no, sino una provisión divina para garantizar que la iglesia sea un testimonio fiel de lo que la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros. La iglesia local debe abrazar una estructura en oración, discernimiento y obediencia, entendiendo que la cooperación entre diáconos y pastor, para poder así entonces poder cumplir la gran comisión y poder llegar y poder soportar y atender a muchas más personas. Amén.